Muy buenos días, tengan todos ustedes. La Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social, ACANITS, y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, Región Coatzacoalcos, les da la más cordial bienvenida a la mesa número 16, Trabajo Social y Familia, en este tercer Congreso Nacional e Internacional de Investigación en Trabajo Social, Retos Temáticos de Investigación Social. En esta ocasión, estaremos moderando los trabajos doctor César Alfredo González González, su servidora María Gregoria Carvajal Santillán, y como apoyo técnico está el doctor Jesús David Amado Anguiano. Como parte del protocolo a seguir, solicitamos su autorización para grabar la sesión. También comentar que para la presentación de las ponencias contamos con 10 minutos para cada una. Cuando esté concluyendo su tiempo, se le informará para que cierre su participación. Solicitamos de la manera más atenta mantener sus micrófonos apagados, solo prenderlo para su presentación. En el caso de que algún ponente tenga problemas técnicos para su conexión, se le dará la palabra al siguiente participante que está en la relación de mesa con la finalidad de optimizar el tiempo y se programará al final de la sesión cuando se reporte que tiene las condiciones para hacerlo. Al final de la presentación, se realizarán las preguntas y o comentarios que surjan. También les invitamos a que las preguntas y comentarios las registren en el chat. Le doy la palabra a mi compañero César. Gracias, doctora Gregoria. Bienvenidos todos. La palabra me la da para que presente a nuestra primera ponente, que es la maestra Verónica Leiva López, que junto con la maestra o doctora Rosario Alejandra Hinojosa Espinosa y la maestra Heréndira Guadalupe Ramírez Montenegro nos van a presentar una ponencia. La maestra Verónica Leiva López tiene una maestría en terapia familiar, así como una maestría en educación, neurocognición y aprendizaje. Nos acompaña desde la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Sus líneas de investigación son la familia como objeto de estudio en la intervención del trabajo social. El nombre de la ponencia que nos presentará hoy es Violencia intrafamiliar, una categorización de salud y competencia familiar en estudiantes y adolescentes. Además, las autoras de esta ponencia son fundadoras e integrantes del grupo disciplinar La familia como objeto de estudio dentro del campo de intervención en el trabajo social y son docentes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Le cedemos la pantalla, maestra, y el micrófono para que por favor nos presente. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno, precisamente esta ponencia tiene el título de Violencia intrafamiliar, una categorización de salud y competencia familiar en estudiantes adolescentes. Como hemos venido viendo a lo largo del tiempo, en la actualidad se ha observado que la violencia se ha ido incorporando a nuestra sociedad y pues bueno, los jóvenes no son la excepción. Pareciera que en las últimas fechas la violencia ha incrementado más dentro de la familia y como ende, pues con los jóvenes, con hijos de familia y entre parejas de adolescentes. Diversos países pues han mostrado esta preocupación por dicho fenómeno y por esta razón se ha desarrollado diversas investigaciones para comprender mejor el problema, de dónde parte. Este estudio, como lo mencionaban, pues presenta como un eje central establecer la relación de la violencia intrafamiliar y la categorización de la salud y competencia de las familias de los adolescentes estudiantes de segundo de secundaria en una secundaria estatal perteneciente al municipio de Durango. Y bueno, este estudio se hace con el objetivo de determinar el grado de la violencia intrafamiliar. Este estudio se realiza bajo un paradigma cuantitativo y también comparando diversas variables como es la salud y la competencia de familias analizadas, entendiendo también a la salud y competencia de una familia cuando existe apoyo y sustento entre sus miembros, pues es la forma en la cual se potencializa la separación y la autonomía
evolutiva de los hijos, una eficacia en la negociación y en la comunicación de los conflictos. Estas variables se toman de una escala de Beavers que es de autoevaluación familiar. También se basa en la teoría general de los sistemas creada por Berta Lanfy, que salió a la luz después de la Segunda Guerra Mundial y que hablaba cómo todo organismo se desarrollaba dentro de un sistema, hablando de dinamia, entre partes y procesos en los que se ejercen interacciones recíprocas. Por lo tanto, pues parte de aquí que la familia es un sistema abierto, porque se considera como un grupo primario por el tipo de relaciones que se dan entre los miembros. Maestra Verónica, perdón que la interrumpa tantito, ¿podría hacer presentación su pantalla para que tengamos una mejor vista? Perdón. Gracias. Perdón. También, pues, Rabasola habla que al encarar el fenómeno de la violencia familiar, o más bien, la violencia familiar se refiere cuando se encara un proceso dentro de la familia en donde se recibe reiteradamente malos tratos por parte de alguien más fuerte. Háblese de un padre, de un hermano mayor, etcétera. Y estos malos tratos no nada más son referidos a violencia física, sino también a violencia psicológica, a violencia económica y a violencia sexual. Cuando se presenta la violencia dentro de la familia, pues se presentan condiciones que posibilitan la repetición de tales interacciones. Esto es, repetirlo con seres más vulnerables o que se puede llevar incluso la violencia fuera de la familia a otro núcleo en donde los miembros de esta familia se desarrollan. ¿Qué tiene que haber para que se presente o para que se dé la violencia? Pues bueno, que la persona abusadora no puede controlarse, la persona abusada es inferior, la familia debe mantenerse unida a cualquier costo. Esto es también como un dilema que se da en las familias que presentan violencia. En cuestiones familiares no debe de intervenir los de afuera, es decir, aquí el sistema se cierra. Las provocaciones y los malos tratos son elementos frecuentes y naturales en las conversaciones y en sus interacciones y se consideran por encima de las personas. Quien es violento mantiene una organización con jerarquías fijas, naturalizadas y esencializadas. Entonces, todo este círculo ejerce y genera que la violencia se siga presentando. Y es aquí cuando se puede considerar que hay violencia intrafamiliar. ¿Cuál fue la metodología que empleamos para este estudio? Pues bueno, la realización se basa, como se los comenté al inicio, en el paradigma cuantitativo, pues los alcances de la misma serán de un modo descriptivo, pues se conocen situaciones, costumbres, actitudes predominantes de las familias y no se limita nada más a recolectar los datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones existentes entre dos o más variables. Estas son la salud y la competencia. También será transversal, pues se permitió estudiar las variables simultáneamente en un tiempo definido. Respecto a la recolección de la información, pues esta se dio a través de un cuestionario aplicado a 66 alumnos del turno matutino que cursan el segundo de secundaria en la Secundaria Estatal de Educación y Docencia perteneciente a la zona 2 del estado de Durango, ejecutada en el municipio de Durango, en la capital, siendo esta la que más se adecuaba a los objetivos de la investigación, que son el fenómeno de la violencia y el significado que tiene la familia para los actores sociales, es decir, para los adolescentes. Aquí hablamos de algunas dimensiones de operacionalización de las variables. Tenemos que fueron en las categorías la violencia física, psicológica, en la violencia sexual y en la violencia económica. Dando las categorías, los indicadores de la física, jaloneos, cuando te han jaloneado, golpeado, quemado, sacudido, tomado a la fuerza, agresiones con objetos y sustancias calientes. Esto es del instrumento de detección de la violencia, retomado también de DIF estatal con los ítems del 1 al 5. Violencia psicológica es el control excesivo, insultos, humillaciones públicas, humillaciones privadas, amenazas, temor de los padres y sentimientos de obligación. Respecto a la Maestra violencia... Verónica, le quedan 3 minutos.
Gracias. Respecto a la violencia sexual, pues cuando se obliga a mostrar partes de su cuerpo, forzamiento a tocar, a manosear sexualmente, violaciones y acoso sexual. Y finalmente en la económica, el apoyo económico de los padres, cuando quitan el control, cuando les quitan sus becas. En las categorías de nula a severa, si no, nunca se le ha agredido, si se presenta ocasionalmente, frecuentemente o constantemente. Esta escala de Beavers se tomaron 34 reactivos, en los cuales también se conocen los indicadores del apoyo, del sustento, la negociación y la comunicación, y se evalúa a través del instrumento FPSS versión 16. Los resultados en la secundaria educación y docencia, pues perteneciente tiene un total de 131 alumnos con 67 participantes. Se calculó el tamaño de la muestra estratificada. El grado de violencia intrafamiliar de nuestra población, un 91% muestra violencia intrafamiliar leve, mientras que el 6% moderada y el 3% una violencia severa intrafamiliar. Respecto a la violencia física, podemos hablar que una población del 58% fue violencia nula y un 36% violencia leve. Respecto a la violencia psicológica, un 56% violencia leve y un porcentaje del 26% moderada. Y en la económica, moderada un 50% y una 26% violencia leve. En cuanto a la violencia sexual, solamente un 3% refirió que ha habido violencia de manera leve. Esto nos dictamina que a pesar de que hay individuos en el sistema familiar que por su misma historia personal van desarrollando algunas actitudes de violencia y la familia se va adaptando a esta, en donde cada uno juega roles distintos, evitando su ruptura, la familia sigue funcionando. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Que sí hay violencia intrafamiliar, pero que en la salud y en la competencia, la familia sigue cubriendo estos aspectos. Es decir, sí, colaboran, sí se desarrollan de una manera funcional, porque a pesar de que en algunas familias exista la disfuncionalidad, esta familia sigue comportándose en salud y competencia y en su desarrollo y en su interacción de una manera positiva. Entonces, estos son los resultados que nos arroja nuestra investigación. Agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Verónica. Además, le agradezco que se haya ceñido al tiempo de las presentaciones, ya que estamos todos los que vamos a presentar y los 10 minutos son justos. Para todos aquellos que tengan alguna pregunta sobre esta y sobre las siguientes presentaciones, por favor, hacerlas en el chat de Facebook, en donde nos estén siguiendo, por favor, y las trataremos de conjuntar y responder al final de todas las presentaciones. Doctora Gregoria, le regreso el micrófono. Gracias. Muchas gracias. Bien, continuando con el orden de la mesa, les comento que la siguiente ponencia se intitula Cuidados de miembros del hogar y sus afectaciones en el estado de salud del cuidador. La va a presentar el doctor César González González y están en coautoría la doctora Mireya Patricia Arias Soto y María Gregoria Carvajal Santillán. Doctor, le dejo el micrófono. Perdón, déjeme lo presento. El doctor César González González tiene un doctorado en estudios de la población, trabaja para la Universidad de Colima. Sus líneas de investigación es relacionado con el envejecimiento de la población, principalmente lo relacionado con el estado de salud, cuidados, dependencia, arreglos familiares, la situación económica y lo que pasa en el último año de vida de los adultos mayores. El título de la ponencia, como ya les decía, es Cuidados de los miembros del hogar y sus afectaciones en el estado de salud del cuidador. Doctor, les dejo el micrófono. Gracias. Buenos días a todos. Gracias a los organizadores, gracias a CANITS, a la Universidad Veracruzana por permitir este espacio para hacer la presentación. Siempre muy contento de estar aquí, además siendo el Día del Trabajador Social y en sábado, pues
parece que es todavía mejor. Cambié el tema al final del día por el título de la ponencia. La esencia es la misma. Son cuidados familiares durante la pandemia de COVID-19 en hogares de alumnas y alumnos de trabajo social en México. Mis coautoras, la doctora Mireya Patricia Arias Soto y la doctora María Gregoria Carvajal Santillán. Los cuidados en tiempos de COVID. Sabemos que son muy importantes los cuidados en tiempos de crisis y que además se ven amenazados durante la pandemia y quizás durante alguna otra crisis que pudimos haber tenido en algunas otras situaciones. Se han perdido muchos de los apoyos que se daban a las familias durante esta pandemia que hemos vivido de COVID. Por ejemplo, guarderías, terapias, educación especial, atención médica. Y entonces, estas actividades de cuidado recaen en la familia y entonces las relaciones que se dan entre la familia están bajo una gran presión como resultado de esta pandemia, de esta epidemia creada por el COVID. En otras latitudes, por ejemplo en Inglaterra, 70% de los cuidadores reporta que han estado proporcionando más cuidados debido a la pandemia y pensamos que eso sucede también en México. Una tercera parte de los participantes están proporcionando más cuidado debido al cierre de los servicios, escuelas, por ejemplo, todos o casi todos hemos estado padeciendo este exceso de cuidados de los hijos. En promedio, los cuidadores están proporcionando 10 horas más de cuidado a la semana y los cuidadores tenían preocupaciones de sobrecarga. El 87% reporta preocupación por enfermarse y no poder proveer los cuidados. En México, como en otros países, debido a una falta de un sistema social de cuidado, el cuidado de la familia, el cuidado de los dependientes o de los que necesitan familia recae principalmente en los miembros de la familia. El acceso limitado a recursos de salud y el cierre de servicios públicos incluso han puesto más presión de la que ya se tenía. Entonces, el objetivo de esta investigación es identificar los cuidados familiares durante la pandemia de COVID y sus efectos en el estado de salud de los cuidadores en el hogar, en hogares de alumnas y alumnos de trabajo social en México. La metodología, y aquí me voy a detener un poquito más. Estamos utilizando información del estudio multicéntrico sobre la dinámica familiar en tiempos de COVID, cuyo objetivo es analizar el impacto de la pandemia en la dinámica familiar de estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social en México. Este es un proyecto que iniciamos a finales del año pasado. Nos reunimos bajo la tutela, bajo el cobijo de la Red Nacional de Trabajo Social y Familia, unas investigadores e investigadoras de diferentes instituciones de educación superior nacional con la intención de desarrollar un estudio multicéntrico, justamente que pudiéramos tener información de diversas universidades o de diversos estados y que nos permitieran entender por qué situación de cuidados y de algunas otras dinámicas están pasando las familias de los estudiantes de trabajo social. El estudio, además de cuidados, aborda dimensiones de prácticas de sobrevivencia en grupos familiares, actividades socioculturales, educación, estilos de vida saludables, salud emocional, ocio familiar, redes de apoyo, violencia y cuidados familiares. Lo que hicimos es que cada una de las instituciones participantes o cada uno de los cuerpos académicos participantes desarrolló una de las secciones, lo conjuntamos todo, lo pusimos en un formulario de Google y lo enviamos como encuesta a través de un cuestionario autoadministrado, es decir, los estudiantes de trabajo social respondieron desde su computadora, desde su celular o su tablet, el formulario, y obtuvimos información de 1,330 estudiantes de la carrera de trabajo social en 9 universidades de México. Ahora les digo cuáles son en una de las tablas. Tenemos un análisis descriptivo sobre diferencias en la provisión de cuidados en los hogares, identificar los grupos a los que se les proveen los cuidados, las consecuencias que se dan en el cuidador y finalmente las afectaciones negativas en la relación entre el cuidador y los miembros de la familia en función de las características de las relaciones familiares de los miembros del hogar. Por cuestiones de tiempo no me da espacio para poderles explicar cómo se operacionalizaron las variables. Quizás en algún otro foro, en algún otro espacio, tengamos la posibilidad. Este es el primer resultado de ese trabajo que hemos venido realizando con la red. Y entonces déjenme les presento resultados. Lo primero es que en 25.6% de los hogares, de esos 1,330 hogares de los jóvenes que estudian trabajo y jóvenes que estudian trabajo social, se proveen cuidados
a alguna persona que tenga discapacidad, que esté enferma, que sean niños o que sean personas adultas mayores. Es decir, suponemos que si existe uno de esos 4 grupos, necesitan cuidados y entonces preguntamos si existían y si se proporcionaban cuidados a estos grupos. La siguiente que me gustaría resaltar es nada más por universidad. Estas son las universidades participantes: la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad CEDEI, la Universidad de Colima, Universidad de Guadalajara, Universidad de Sinaloa, Universidad de Sonora, Universidad Juárez del Estado de Durango y la Universidad Veracruzana. Cada uno aportó una serie de registros y aquí es interesante ver que en el 38.5% de los hogares de los estudiantes de la Universidad CEDEI hay población que necesita cuidados y esto quizás tiene que ver un poco con las características de las estudiantes de esta universidad. Y lo siguiente es la 10 estructura del minutos, hogar. doctor. Sí, gracias. En donde es extensa, el 53.8% de los hogares hay personas que necesitan cuidados y las demás cifras pues las pueden ahí ver. ¿Qué grupos de población reciben los cuidados? Mayoritariamente, 46.7, solo menores de 15 años. Solo adultos mayores, 21.5. Solo enfermos, 5.4. Solo con discapacidad, 8.5. Es decir, estos 4, nada más hay un solo grupo de personas dependientes que necesitan cuidados y entonces podemos pensar que es más o menos homogénea. En 7.9% de los hogares hay menores y personas adultas mayores y en 10.1% otra combinación. Además, encontramos sobrecarga del cuidador. Se preguntó sobre algunas características y, por ejemplo, 20.3% de los entrevistados consideran que el cuidador ya no dispone de tiempo suficiente para sus actividades personales. 26.9% cree que existe tensión entre el cuidador y la familia. 13.7% considera que la situación actual afecta de manera negativa la relación que tiene el cuidador con sus familiares. En el 14.6% la salud del cuidador se ha visto afectada. Y en 12.4% el cuidador desearía poder encargar al familiar a otras personas. Además, ya que identificamos estas características de cuidado y la sobrecarga que puede haber en el cuidador, pensamos en algunas características de la familia que pudieran estar afectando justamente la relación entre el cuidador y los demás miembros de la familia. En aquellos hogares en donde se reportó que siempre falta el dinero en el hogar, hay afectaciones entre el cuidador y los demás en un orden del 36%. En donde el nivel de satisfacción de la familia es insatisfecho, entonces también hay afectaciones en esa relación del cuidador. En donde las familias son asimétricas, pueden verlo ahí, 56.3%. Eso creo que es lógico que generaría afectaciones en la relación entre el cuidador y los demás. Si ha habido cambios en las relaciones socioafectivas, también tiene un mayor efecto en esa relación entre el cuidador y los miembros. Y donde se han disminuido las manifestaciones de cariño, también hay una afectación en esta relación. Entonces, como pueden ver, hay algunos determinantes que vale la pena explorar. Entonces, como conclusiones, en 1 de cada 4 hogares de los estudiantes de trabajo social hay personas que necesitan cuidados. Los cuidados afectan de diferentes formas a los cuidadores. Una de ellas es la afectación en las relaciones con los demás miembros. Y entonces pensamos que estas son líneas de investigación que pudieran abrirse. Por ejemplo, analizar el grupo de edad al que pertenece la persona, la intensidad con la que se proveen cuidados, porque aquí no estamos pensando ni estamos desagregando bajo esa perspectiva. Y además hay características negativas de las familias que afectan en mayor medida la relación entre el cuidador y los demás miembros de la familia. Gracias. Muchas gracias, doctor César. Pues muy importante resultados de la investigación, producto de un trabajo colaborativo en la Red Nacional de Familia, en donde se ve información a nivel nacional, datos muy importantes para seguir trabajando en el qué hacer ante esta situación, porque pues el hecho de que se nos dupliquen las actividades en la pandemia pues genera todas las situaciones que ya nos presenta, que al final del día pues lleva a tener afectaciones en nuestra salud, lo más valioso que tenemos. Bien,
Continuamos con la tercera ponencia y le regreso el micrófono al doctor César para que nos presente la siguiente ponente, por favor. Gracias. Eso de ser presentador y moderador me regresa muchas veces el micrófono. Ahora les voy a presentar. Nuestro siguiente ponente es la maestra Almadelia Aguirre Padilla. Nos presenta un trabajo junto con la maestra Blanca Diamantina López Rangel y la maestra Petra Lucía Melacio Briones. La maestra Almadelia tiene una maestría en Desarrollo Social y la licenciatura en Trabajo Social. Ella nos presenta desde la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila y sus líneas de investigación son adultos mayores y cuidadores, familia, tanatología, y el título de la ponencia es Retos del acompañamiento del duelo desde la intervención del trabajo social a una persona con discapacidad auditiva en tiempos de COVID. Maestra Almadelia, le cedo la pantalla y el micrófono. Adelante, por favor. ¿Está la maestra Almadelia? Tiene su micrófono silenciado. ¿Me escuchan a mí? Sí. Maestra Almadelia, ¿pudiera quitarse el mute? Tiene su micrófono apagado. No tengo privilegios como para poder quitar el mute. Doctor David, ¿anda por ahí? Sí, sí, César. A ver, déjame ver. ¿Ya me escuchan? Ya, gracias. Ok, permítanme, si es que no sé qué pasa aquí, no me dejo. ¿Observan ya la presentación? Ya. Ok, gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, buenos días, buenos días a todos. Ok. No sé, ok. Bueno, buenos días. Mi nombre es Almadelia Aguirre, soy de la Universidad Autónoma de Coahuila. Bueno, y el día de hoy me permito presentarles la ponencia Retos del acompañamiento del duelo desde la intervención del trabajo social a una persona con discapacidad auditiva en tiempos de COVID. El objetivo de este acompañamiento, bueno, es analizar la narrativa de las personas que enfrentan un doble proceso de pérdida en tiempos de COVID. Es una investigación de tipo cualitativo, ¿verdad? Es un estudio descriptivo y bueno, eso nos permite con la investigación cualitativa conocer esa narrativa de la persona, en este caso, esta persona que se acompañó en este proceso de duelo con esa doble, ahora sí como pérdida, ¿verdad? La pérdida de su ser querido, de su esposo, pero también ella presentó una discapacidad auditiva. La persona, bueno, la población es una mujer, el perfil de ella, bueno, era una mujer con un doble proceso de pérdida, localizada aquí en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Es el método de caso centrado en el estudio del fenómeno, bueno, porque aquí lo que nos resalta, ¿verdad? Es conocer desde su perspectiva el fenómeno, ¿verdad? Cómo lo ha trabajado. Se trabajó a través de una entrevista semiestructurada y bueno, es una metodología cualitativa. Para adentrarnos un poquito en el contexto, bueno, ya se ha hablado, ¿verdad?, del COVID, de cómo esto ha venido afectando en estas nuevas etapas de vida, ¿no? De pensar que los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, bueno, pues nos dan todo el reflejo, la parte del COVID desde la parte de la salud, ¿verdad? Pero también encontramos que con este nuevo contexto pandémico, ¿verdad? Se generaron situaciones o cambios en las dinámicas familiares. Y es así que a partir de esta pandemia, la muerte por COVID va acaparando toda la mirada, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa? Que la muerte por accidente, por enfermedades crónico-degenerativas o algún otro tipo de fallecimiento pasan a un segundo plano. Es decir, eso puede esperar
pero la mirada se ha centrado o la hemos centrado en las personas que han muerto por COVID, ¿verdad? Tiene que la muerte o todo lo relacionado con el COVID, bueno, pues nos está también llevando a un cambio de creencias y de cultura, ¿verdad? Y en esos procesos de acompañamiento y los rituales de despedida, bueno, pues se han modificado, ¿verdad? En esta nueva época de pandemia. Esto nos lleva a pensar en la muerte desde el caso de esta persona, de esta mujer que se atendió, la muerte, una pérdida, ¿verdad?, de su esposo, la discapacidad auditiva que ella presenta, que es de un 80%, es decir, solamente tiene una audición del 20%, y esto lo lleva a tener ese proceso de duelo. Por eso hablamos de esos retos del acompañamiento, del trabajo social, cuando hay ahora sí que una doble pérdida, ¿no? Estamos hablando desde la pérdida del ser querido, de esa persona que es significativa para la persona, y luego la persona presenta una discapacidad, y entonces ahí se viene ese doble proceso de duelo. Entendiendo para esto el duelo, bueno, como esa pérdida de un familiar, un ser querido, con esas consecuencias que se van a dar, ¿verdad? Tanto psicológicas como afectivas, y bueno, va a tener unas manifestaciones hacia el exterior, ¿verdad? Cómo la persona está procesando ahora sí que ese duelo, ¿verdad? Y como les comentaba, esos rituales que van cambiando, ¿verdad? Y que se van haciendo presentes con esta nueva normalidad. Cuando hablamos de duelo, bueno, hablamos etimológicamente, bueno, que significa que es un combate o es un dolor, es decir, la persona está en ese proceso de su dolor. Para trabajar este caso de acompañamiento, se trabajó bajo el enfoque de las etapas de duelo de Elizabeth Kubler-Ross. Hay otras formas, ¿verdad?, de estudiar los procesos de duelo, pero para este caso, bueno, se trabajó con la persona, con el acompañamiento a través de las etapas del duelo de Elizabeth Kubler-Ross. Sabemos que el proceso el duelo o estas etapas, las personas las pueden vivir de una forma diferente, es decir, no hay un orden cronológico. Si hablamos que primero es la negación, luego es la ira, la negociación, la depresión o la aceptación, es decir, la persona puede a lo mejor empezar desde la negación. En el caso de la persona que se acompañó, bueno, ella empezó con la negación, luego pasó a la ira, luego pasó a la depresión, que fue donde estuvo un poquito más como estacionada. Luego ahí hubo ese proceso de negociación, perdón, y al final, bueno, al término de ese proceso de acompañamiento, bueno, pues está ya con esa mira de la aceptación. Pero sabemos que son procesos que pueden regresar, ¿verdad? Que no significa que ya están sanados completamente. Cuando trabajé con la persona, ella refería, ¿verdad? Decía, se fue mi compañero de toda la vida. También él era mi oído, ahora cómo voy a sobrevivir. La mujer, la persona, ella, por su discapacidad, ella estaba muy cercana a su esposo, ¿verdad? Porque él era ahora sí que era su oído. Él era el que encontraron como un sistema de comunicarse para que ella pudiera, como relacionarse con su grupo, ¿verdad? Con su familia, con los lugares a donde ella salía. Entonces, él era su oído. Entonces, por eso hablamos de esa doble pérdida, es decir, el fallecimiento de su ser querido, pero también esa parte que se va con él, ¿no? Es decir, como la extensión de su oído, pues se va con él. La persona con la que se estuvo trabajando es una mujer de 56 años, que presenta discapacidad auditiva del 80%, tiene 56 años, con una escolaridad de primaria. Antes del fallecimiento de su esposo, se dedicaba a la venta de comida. Después del fallecimiento, ella no quería saber nada de lo que era preparar alimentos, comida, ni nada. Ella tiene 4 hijos de diferentes edades, una mujer de 41, un hombre de 38, otro hombre de 31 y otro hombre de 22. Maestra Delia, le quedan 3 minutos, perdón. Sí, gracias. Bueno, sí, para un poquito de antecedentes, bueno, la pareja o el esposo de esta persona, bueno, tenía un diagnóstico de cáncer, fue en abril del año pasado, en el 2020. Luego muere el esposo en octubre del 2020 y ella entra en una gran depresión de ya no querer vivir. Y bueno, pues aunado a esa discapacidad auditiva. ¿Cuáles son los retos que tenemos nosotros en la intervención? Es decir, cómo comunicarnos para el proceso de acompañamiento. La persona tenía solamente escuchaba el 20%. Estamos en época de COVID. En la atención, pues bueno, el uso de cubrebocas y careta, pues era importante, pero la persona lo que hacía era leer los labios.
Entonces, era un poco al inicio, bueno, como que realmente fue un reto, decía, pues no sé cómo la voy a atender, ¿verdad? Porque no, tampoco le podía, o sea, mi voz no es tan fuerte y no le podía hablar tan fuerte, ¿verdad? Entonces, encontré por ahí a través decía, bueno, pues igual, ¿cómo le podemos, o sea, cómo podría yo atenderla? Decía, es un reto. Ah, ok, bueno, pues saqué una hoja de máquina, una pluma y le dije, o sea, yo sí la escucho, usted sí puede hablar y entonces yo le hacía las preguntas o el seguimiento a través yo le escribía, ella leía, porque le pregunté si sabía leer, sí sé leer, entonces ella empezaba a leer y pues bueno, así era como nos empezamos a comunicar y ya conforme fueron avanzando las sesiones, pues fue muy práctico, ¿verdad? Para las dos y pues para poderla acompañar. ¿Qué pasa con esto, con la pandemia? La pandemia frena la atención de las personas que están buscando trabajar con su dolor, con sus emociones y con sus sentimientos ante la pérdida, pero es decir, también tenemos como esa otra dualidad, ¿no? El riesgo al contagio. Es decir, yo no me podría quitar el cubrebocas ni la careta y ella tampoco, ¿verdad? Para poder trabajar este proceso de acompañamiento. La reflexión final es, bueno, que trabajar estos casos de acompañamiento desde el área profesional de trabajo social, bueno, me doy cuenta que estamos ante esos retos, ¿verdad? Donde hay que actuar de manera creativa, responsable y ser empáticos. Y bueno, la señora después de las sesiones realizadas comentó lo siguiente: estoy aprendiendo a vivir, a adaptarme, a saber que soy importante para toda mi familia, a tomar mis propias decisiones y a decidir dónde está él, es decir, en relación a su esposo. Entonces sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Dejo de compartir pantalla. Al contrario, maestra Almadelia, muy importante su aportación en relación a los retos del acompañamiento del duelo desde la intervención del trabajo social, ya que esta pandemia pues nos ha rebasado en todos los sentidos y pues se busca la creatividad y pues muchas gracias por compartir este importante documento. Bien, Gracias. como siguiente ponente tenemos a la maestra Cindy Margarita López Murillo. Como coautoras está Solianetzin Montero Pardo y Joaquín Alberto Padilla Bautista, que nos van a presentar un documento intitulado Causas de intento suicida y su relación con los conflictos familiares de adolescentes y jóvenes mexicanos. La maestra Cindy es maestra en trabajo social con acentuación en el sistema de salud. Trabaja para la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su línea de investigación es familia, suicidio, adolescencia y salud mental. Y el título de su ponencia pues es Causas de intento suicida y su relación con los conflictos familiares de adolescentes y jóvenes mexicanos. No sé si ya la maestra Cindy está preparada. De lo contrario, invitamos a la maestra Alma a que deje de presentar para que nos dé oportunidad a Cindy de presentar. Mientras tanto, les comento que tenemos varios colegas y amigos que nos ven y nos escuchan por las redes sociales de la Universidad de Durango, la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Veracruzano, la Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Instituto Campechano, la Escuela Superior de Yecapixtla, la Universidad de Colima y la Universidad de Aguascalientes. Creo que ya estamos listos para la siguiente ponencia. Continuamos, por favor. Tiene 10 minutos. Muchas gracias. Pues buenos días, mi nombre es Cindy López. Les voy a exponer un avance del trabajo que se realizó como estancia nacional, parte del doctorado en trabajo social en el que estuve. Entonces, parte del trabajo pudo hacerse esto, que esta ponencia, que son causas de intento de suicidio y su relación con los conflictos familiares, específicamente en adolescentes y jóvenes mexicanos, como ya fue mencionado. Bueno, como parte introductoria vemos lo que es la familia y lo que son los conflictos familiares, ¿no? La familia, como sabemos, se transforma cada día, se transforma en lo que es la organización, número de miembros, las costumbres, las funciones y toda esta parte interna de los significados que se construyen entre los integrantes familiares. Ponce dice que en este caso los conflictos familiares refiere más que nada a los conflictos de convivencia y dentro de los conflictos de convivencia se pueden generar crisis, pero que no se deben de resolver con tipos de aislamiento entre sus integrantes, porque esto repercute tanto en la salud mental como en la salud física.
Rivera nos menciona que los conflictos familiares están en relación con el contexto socioeconómico y cultural inmediato, pero también las historias que se generan dentro de los ámbitos familiares, los patrones de reproducción, sus vínculos y los significados que se entrecruzan entre estos acontecimientos de la vida familiar y lo que nos lleva a esa repercusión, digamos, futura. En cuanto a la variable de intento suicida, de acuerdo a Stone y colaboradores, se menciona que es una conducta no mortal realizada a sí misma, pero muy potencialmente dañina. Esta es con la intención de morir, pero no todo el tiempo se puede lograr o no todo el tiempo se logra, no se logra en este caso, pero también puede o no tener resultado una lesión. De acuerdo a la ONU, el intento de suicidio es 20 veces más constante que un suicidio. Hasta el 5% de la población general ha intentado suicidarse. Según la OMS, 800,000 personas se suicidan al año, que esto representa que cada 40 segundos fallece alguien por suicidio. De manera contextual, sería bueno entender que la problemática del intento suicida es a nivel mundial, se encuentra en cualquier edad, se encuentra en cualquier estatus, digamos, socioeconómico, en cualquier cultura, en cualquier espacio, en cualquier contexto. Entendiendo esto de esta manera, se planteó el objetivo dentro de la ponencia, fue analizar las causas del intento suicida de estos adolescentes y los conflictos que se están generando dentro de la familia. Como método, o bueno, en este caso se planteó un estudio retrospectivo, es decir, se preguntó a jóvenes si intentaron, digamos, se preguntó a jóvenes si en su adolescencia tuvieron un intento suicida o más de ellos. Esto fue realizado a partir de las redes sociales como Instagram, Facebook y otras plataformas, debido a que por las condiciones de COVID-19 no pudimos acercarnos, por lo cual a través de las redes sociales se mandó un instrumento a nivel nacional. En este sentido, en este instrumento se preguntaba esto, si ellos habían tenido alguna experiencia de intento suicida durante su adolescencia. De esta manera, con un estudio retrospectivo, se puede rescatar lo que son los hechos vividos y toda esta trayectoria que ha generado el fenómeno o el conflicto que hayan obtenido. Fue con un enfoque cuantitativo, ya que necesitábamos medir lo que son las causas y efectos en relación al intento suicida. Estábamos buscando lo que son los hechos reales y de manera objetiva. Fue no probabilística, con un muestreo estratégico o de conveniencia. En cuanto a los participantes, se aplicó el estudio a 375 participantes, el 68% fue el 18% fue a hombres y el 82% en mujeres. La muestra de este estudio general se obtuvo una muestra que en este caso son 46 adolescentes y jóvenes con intento suicida durante su adolescencia, en edades de 16 a 36 años, y en hombres y en mujeres, permítame, perdón, se movió aquí, y 40 mujeres, que en este caso es el 87%. Los lugares donde más nos respondieron el instrumento es en Sinaloa, Baja California Norte, Jalisco, en Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca y Tlaxcala respectivamente. En cuanto a los datos de intento suicida en hombres y mujeres, aquí se refleja que principalmente lo intentaron una vez y en menos frecuencia más de una vez. La edad del intento corresponde en mujeres en la edad del intento estuvo de los 12 a los 35 años con una media de 16 años de edad. Y en cuanto a la edad actual en donde se aplicó el instrumento es de los 16 a los 36 años con una media de 23. En hombres, en la edad del intento suicida es de los 12 a los 23 años y la edad actual en la que nos respondieron el instrumento es de los 22 a los 25 con una media de 23. En cuanto al estado civil de los participantes, encontramos primeramente solteros, seguidos de casados. En cuanto a la tipología o los tipos de hogares en los que habitan las y los participantes,
principalmente es en mujeres en familias nucleares y en hombres en familias extensas. En cuanto a los resultados, de manera general, encontramos que el 84% de la muestra total no ha tenido algún intento suicida y el 15% de una o más ocasiones. En cuanto a quienes intentaron suicidarse, el 65% lo intentó una vez y el 34% más de una vez. Los métodos empleados principalmente son al cortarse, en este caso al cortarse las muñecas. Otros métodos es por el consumo de medicamentos o mezclando o digamos vinculando los métodos con los que han intentado suicidarse. Por los motivos, después de preguntarles sobre esta experiencia, sobre si han tenido un intento suicida, se les preguntó si ellos habían buscado apoyo o ayuda para, digamos, para atenderse. Y en este caso, quienes no buscaron ayuda, lo mencionaron que no lo hicieron por miedo, por vergüenza, creyeron que en ese momento no era importante o para no preocupar a la familia, porque en ese momento no entendían lo que estaba pasando. Porque también no interesó en ese momento lidiar esta situación con los integrantes familiares. Creyeron, que los problemas también se llevaban solos, que ellos mismos podrían resolver la problemática o por situaciones económicas, entre otras. Doctora Cindy, le quedan 2 minutos. Ok, muchas gracias. Bueno, en cuanto a los conflictos familiares que se vincularon con el intento suicida, son el rechazo, el cambio de ciudad, los problemas de descuido, de violencia, principalmente de divorcio. Eso es en cuanto a los conflictos familiares. Hay fallecimiento también de algún familiar que no se sentían entendidos por sus padres, pero también encontramos otros conflictos que fueron vinculados con el intento suicida, como son los individuales, los sociales, pero también el vínculo entre los diferentes factores con la problemática del intento suicida, ¿no? Entre lo social, familiar, digamos, escolar, problemas de la niñez. En ese sentido, observamos que el problema del intento suicida es multicausal. Por último, en esta lámina vemos qué es lo que ha hecho la familia para apoyar al adolescente que intentó suicidarse en aquel momento. Bueno, lo que encontraron a favor es que mejoraron el entorno familiar, consideraron que tenían apoyo o ayuda. En esa parte fue la positiva. Sin embargo, por otra parte, encontraron que la familia en el momento sí atendió lo que es el riesgo suicida, pero después, en un segundo momento, la dinámica familiar fue la misma. También en muchos de los casos, la familia no se enteró del intento suicida, por lo tanto lo llevaron de manera individual. En otros casos hubo apoyo incondicional, en otros no hubo comunicación, también hubo reproches y rechazo por el intento suicida. Se culpó también al adolescente por la acción cometida. En otros sí hubo atención profesional a través de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, entre otros. Con esta ponencia no se pretende decir que la familia es, digamos, el factor principal para que haya un intento suicida. No, sabemos que la familia cumple un papel fundamental dentro del desarrollo de las y los adolescentes. Sin embargo, cuando digamos, no hay un seguimiento o no hay una atención dentro de los conflictos familiares, puede suceder un intento suicida. Pero también mostramos que dentro de la problemática del intento suicida se convierte en un problema multicausal. Entonces, puede participar factores familiares, pero también la misma sociedad, la indiferencia, los problemas individuales, la manera en que nosotros vemos o significa para nosotros las situaciones en las que estamos viviendo, y también representa un factor positivo, en este caso, cuando tenemos atención de alguien, en este caso también atención profesional. Aquí una parte también Maestra, fundamental. doctora, ¿puede ir cerrando, por favor? Sí, claro. Gracias. En este caso, el desarrollo del adolescente para que pueda ser un adulto saludable
necesita de la familia, necesita también de otras personas. Somos seres sociales, por lo tanto necesitamos del acompañamiento o necesitan en este caso del acompañamiento y de esa fortalecimiento en la parte emocional, así como no nada más en la educación así social, sino también en esta parte interior, ¿no? En la parte que se le puede dar estrategias de afrontamiento a los adolescentes para cuando tienen algún tipo de problemática puedan resolverlo de otras maneras. De mi parte es todo. Gracias. Muchas gracias. Sin duda, un tema que en 10 minutos o en 12 minutos no se puede agotar. Además, viene de un trabajo doctoral. Y solo me quedé yo cuando mencionaba usted de que no hay que culpar a la familia. Creo que lo que debemos de hacer es pensar en dotarle de herramientas a la familia para que pueda ayudar de mejor manera a los miembros del hogar, en este caso los jóvenes. Y entonces el llamado es más bien, pongan atención en ciertas características que tienen las familias para que entonces podamos como sociedad, como gobierno, como comunidad, tratar de ayudar a que se desarrollen ciertas habilidades. Y ahí lo dejo porque podríamos platicar, pero me pareció muy interesante el comentario. Y entonces, muchas gracias. Voy a pasar a presentar a nuestra siguiente ponente. Es la doctora Carla Salazar Serna, quien es doctora en Filosofía de Trabajo Social con orientación en Políticas Comparadas de Bienestar Social. Ella presenta desde la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Sus líneas de investigación están relacionadas con la resiliencia frente a violaciones graves de derechos humanos, y el título de la ponencia es Reconfiguraciones familiares a causa de la desaparición en personas en Tamaulipas, y su coautor es el doctor Luis Alberto Mendoza Rivas. Doctora, le cedo la palabra. Tiene usted 10 minutos y también le cedo la pantalla. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor César. Pues qué lástima que tengamos solo 10 minutos porque también me gustaría contribuir al debate sobre la criminalización a la familia y estas tendencias a considerarla, ¿no?, como un grupo estático, ¿no? Cuando es un grupo dinámico. En fin, tanto que decir. Muchas felicidades a la maestra por su trabajo y a todos mis compañeros de esta mesa, compañeras. Pues muy buenos días a todas, todos y todes. Este trabajo lo hice con el doctor Luis Alberto Mendoza Rivas, que me ayudó a realizar un análisis sobre las reconfiguraciones familiares a causa de la desaparición de personas en Tamaulipas. Parte de mi trabajo postdoctoral, el cual se extendió hasta 3 años y se profundizó sobre diferentes procesos en 5 estados particularmente, y uno de ellos fue Tamaulipas. Pues cabe señalar que este trabajo lo hice desde una ideología sentipensante, desde retomando las aportaciones de Orlando Falsborda, donde indagar sobre temas tan dolorosos pues no sería estéril si no se hace una propuesta alterna, ¿no? Entonces, en este sentido, pues se camina, se colecta, pero también se abraza. ¿Por qué? Porque el contexto de las desapariciones es monstruoso. De este fenómeno no deberíamos de hablar porque simplemente nadie debería desaparecer. En México llevamos ya una cifra espantosa de 90,034 desapariciones hasta el mes pasado. Más del 95% se han suscitado en un periodo de cercano a 15 años, a partir del 2006, de las políticas implementadas para combatir el narcotráfico. Podemos contar a manera oficial 4,091 fosas clandestinas, y se habla de una crisis forense en México, una crisis humanitaria, al registrar más de 37,000 cuerpos sin identificar en servicios forenses. Y la ONU, pues en un informe que acaba de sacar el mes pasado, señala que pueden ser más de 39,000. ¿Por qué es preocupante? Bueno, cuantitativamente hablando, porque en un periodo de poco más de 15 años, pues estamos hablando de más de 80,000 desapariciones,
juntando las desapariciones de la década de los 70, pero en un país, por ejemplo, como Colombia, con un conflicto que data de más de 70 años, se registró en un periodo de 60 años 83,000, casi 83,000 desapariciones, en un periodo de 60 años. Entonces, ahí es cuando se tienen que detonar estas cuestiones de emergencia, estado de alerta, porque en nuestro país este fenómeno va desafortunadamente en aumento, ha parado. Países como el del cono sur, como Argentina, Chile y Uruguay, en un periodo de 20 años bajo una dictadura, se registraron oficialmente cerca de 14,000 desapariciones. Entonces, cuantitativamente puede verse lo monstruoso, ¿no? que genera este fenómeno en términos de números. Bueno, la esfera de la investigación es que pues es una investigación cualitativa, se hace con familias con personas desaparecidas en Tamaulipas. En este caso, para este análisis en concreto, fueron tomados 14 casos, 7 de tamaulipecos y 7 de personas neolonesas de Nuevo León que registraron la desaparición de sus seres queridos en Tamaulipas. Entonces, parte de esta pregunta, ¿qué es lo que pasa con las familias que padecen la desaparición de un ser querido? Pasan muchas cosas. Voy a tratar de resumir en esta presentación parte de lo que sucede, ¿no? Hay una reconfiguración familiar donde se dan nuevos espacios familiares, se da cambios en el soporte económico y emocional, cambian las relaciones de poder, hay nuevas vulnerabilidades y hay una continuidad de estrés y de incertidumbre que se posiciona en lo que es una pérdida ambigua. Hay una imposibilidad total de vivir un proceso de duelo, porque no hay una pérdida concreta. El proceso de duelo no puede ocurrir hasta que la persona no es encontrada. ¿Qué sucede en las familias con personas desaparecidas? Bueno, la mayoría de las personas que buscan a sus seres desaparecidos son mujeres adultas mayores. También son quienes representan la mayoría de los colectivos de búsqueda. Estas mujeres adultas mayores, aparte de tener que vivir con los procesos muy desconocidos de envejecimiento en México, con todo lo que implica este desconocimiento a nivel política pública, institucional, política de salud y social, pues tienen que vivir con esta incertidumbre, con esta pérdida ambigua y con la ineficacia del Estado para hacer búsquedas precisas de las personas desaparecidas. Entonces, en muchos de los casos se quedan a cargo de los, podría llamarse huérfanos de la desaparición y tienen que retornar al mercado laboral. Entonces, no solamente hay nuevas formas de organización, sino hay responsabilidades económicas nuevas y además la crianza. Hay un deterioro de salud porque a partir de la desaparición se presentan enfermedades como hipertensión, como diabetes. Hay muchos casos de cáncer. Hay una laguna ahí para hacer un estudio sobre esta relación del cáncer con el fenómeno. Bueno, y diversos retos que enfrentar. En esta imagen está la conocida señora María Herrera, es un personaje público, es quien ha liderado a nivel nacional enlaces nacionales para buscar a 4 de sus 8 hijos desaparecidos. Bueno, entre los efectos y transformaciones sobre la familia, cabe señalar que estos también tienen que ver mucho con los primeros momentos de la desaparición. Si la desaparición se da en una total incertidumbre, simplemente el familiar no llegó, se reacciona de una manera en la familia, pero si la familia presencia un hecho violento donde pues es sustraído el miembro de la familia, se reacciona de otra manera. Ahora, si tienen datos de un hecho violento que precede la desaparición, también hay otros procesos. Entonces, existen diversos sentimientos en torno a la desaparición, sentimientos que persisten y que son obstáculos para vivir otros procesos de pérdida, de duelo, no de la pérdida absoluta de la persona, ya dijimos que ahí no existe el duelo, sino otros tipos de pérdida a las formas de vida, a las relaciones, a los vínculos. Y hay sentimientos de culpa, de tristeza, de soledad. En muchas de las familias también hay muchos integrantes que reprimen esos sentimientos. Hay un permanente estado de alerta,
sentimientos no compartidos. En muchas familias hay falta de disposición para escuchar. Hay reestructuraciones obligadas y en muchos casos hay que tomar la decisión de volver a empezar. En esta reorganización de las familias, las mujeres que pierden a sus parejas, pues después de años deciden volver a tener una pareja, pero seguir insistiendo en la búsqueda de las personas desaparecidas. Y por ello también existe un quebrantamiento con las redes familiares ante la incomprensión de que la vida sigue. Hay transformaciones del hogar familiar nuclear al hogar familiar extenso. Se registraron transiciones de un hogar familiar extenso hacia otro extenso. Hay diversos espacios familiares y organizaciones que cambian, ¿no? Sobre todo el cambio de papeles. Los trastornos económicos y las responsabilidades emergentes son una constante en estas familias que hay que estar analizando detenidamente, no tratar de homogeneizar las implicaciones del fenómeno. Cada familia tiene implicaciones diferentes, pero sí podemos señalar que en muchos de los casos hay una cuestión de ideología, de cultura de la maternización que posiciona a las adultas mayores a hacerse cargo de los nietos, a hacerse cargo de las búsquedas y de repente esto pareciera ser una opresión emocional también sobre estas mujeres que, claro, pocas veces reconocen porque para ellas la prioridad es encontrar a quien ha desaparecido. Entre estos trastornos económicos, pues también tienen que ver con las extorsiones, con los gastos por búsquedas, con que han desaparecido a los principales proveedores. Dentro de las modificaciones podemos señalar que en algunos grupos familiares existe más unión, pero en otros hay un quebrantamiento, sobre todo las relaciones de pareja cambian cuando ha sido un hijo o una hija desaparecida. Una constante es la vulnerabilidad y el miedo, la permanencia también de las percepciones al respecto. Hay una inexistente confianza en las autoridades, a pesar de que hay un gobierno nuevo que se ha dispuesto a escuchar los hechos sobre las búsquedas, sobre la justicia restaurativa, siguen siendo un gran pendiente. El miedo de los otros y las reestructuraciones del apoyo también tienen que analizarse en estos grupos familiares porque sus redes entonces se amplían a personas que viven el mismo dolor. Hay una constante permanencia del miedo y también hay que hablar de este análisis diagnóstico que hacen las familias sin saber que lo están haciendo, sobre las percepciones de inseguridad, lo que provoca diversos presentimientos de actos delictivos, ¿no? Hay acciones intermitentes de apoyo. ¿Podemos ir cerrando, por favor? Claro que sí. Muchas gracias. Aquí hay que hablar de la referencia del capital social de las familias. Es importante hablar de procesos de resiliencia en estas familias porque tienen que sobrellevar esta adversidad hasta lograr sobreponerse a algunas situaciones para seguir continuando con las búsquedas de sus seres queridos. El mejor apoyo que se le puede dar a estas familias es auxiliarles a caminar, a seguir buscando y en este proceso poder arrancar momentos de dicha a la vida. En fin, las reflexiones finales podría yo alargarme muchísimo, no tenemos el tiempo, pero sí me gustaría dar estas sugerencias para solidarizarnos y auxiliarlos, y es acompañamiento, escucha, sensibilización, participación, todos podemos ayudar. Acciones solidarias, espacios compartidos, memoria y no olvido. Desde las universidades tenemos un compromiso con todas las familias que están buscando a sus desaparecidos. Muchísimas gracias. No, al contrario, muy, muy interesante la reflexión, el trabajo, la propuesta de su documento, pero pues ya ve que los tiempos son valiosos para todos y sobre todo tener la misma oportunidad para la presentación. Bien, la desaparición de personas pues produce efectos pues que conllevan a que las familias pues reconfiguren sus dinámicas porque pues los convierte en situaciones vulnerables de manera persistente y ya hablaba un punto muy importante, el factor económico y las relaciones de familia pues
se hacen difíciles, por lo que hay que estar muy atentos. Las recomendaciones que hace la maestra Carla, pues hay que revisarlas de manera más puntual y tomar en algún momento estemos en esa situación, pues poder tener presente eso. Bien, continuando con el programa, tenemos el documento que tiene como autoría Leonora Hernández Reyes, Lidia Marisela Camal Campos, Daniel Antonio Muñoz González, del Instituto Campechano de Trabajo Social, la Escuela de Trabajo Social del Instituto Campechano. La línea que manejan pues es en general trabajo social. El título de su ponencia son consecuencias del abandono familiar en las emociones de las personas mayores en una casa de día. Y el documento pues lo va a presentar Leonora Hernández Reyes. ¿Ya tenemos por aquí a Leonor? Adelante. Gracias. Sí, permíteme, comparto. Listo. Permíteme. ¿Ya se logra ver? Sí. Ok. Bueno, buenos días a todas y todos. El día de hoy es un gusto para mí estar en este magnífico evento y agradecer la invitación a los organizadores. Asimismo, también a la maestra María Eugenia López Camal, que es nuestra directora del Instituto Campechano, por hacer este enlace, a la maestra Lidia Camal Campos, al maestro Daniel Muñoz González, que fue el apoyo para esta investigación. Perdón, es que está bien. Desde el inicio de la presentación. Ok. El objetivo de esta investigación es pues, determinar el impacto en la salud emocional de los adultos mayores que sufren de un abandono o no son visitados por sus familiares en la casa de día Hogar del Abuelo en la ciudad de San Francisco de Campeche. La metodología utilizada para esta investigación, pues más que nada es un tipo de diseño de investigación explicativo, no experimental. El enfoque es mixto y la población fue de 32 adultos mayores entre 63 y 83 años, de los cuales 15 son hombres y los demás son mujeres que residan en la casa hogar del abuelo. La unidad de análisis que se tomó para esta investigación, pues son más que nada los colaboradores de la casa hogar y el personal directivo. El procedimiento para la obtención de datos, pues fue una entrevista informal, un cuestionario y observación y también historias de vida. El diseño de medición, pues fue mediante el índice de Barnett y un programa de SPS. El adulto mayor, pues actualmente más personas mayores de 60 años que menores de 4 años. El envejecimiento en la ley del adulto mayor del Estado de México del 2008, en su exposición menciona que los resultados de la disminución y deterioro del organismo se suman a factores sociales, económicos y diversos, provocando en esto pues lo que es la fragilidad y la vulnerabilidad del adulto mayor. Se considera que el envejecimiento en el proceso gradual de disminución, capacidades físicas y mentales, siendo más propenso a mayores enfermedades y mayor dependencia. Según el Consejo Nacional de la Población en el 2015,
Del 100% de esta población de habitantes, 121 millones, el 10% de personas mayores, que viene siendo 12 millones, y que sobresalen en los estados el Estado de México, el Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla, concentran el 41.5% de la población total de los adultos mayores. Actualmente en el estado de Campeche no se ha preparado para atender el fenómeno del envejecimiento poblacional, a lo que a futuro será un problema que afectará a toda la población. La importancia de investigar más a profundidad sobre el abandono que sufren estas personas adultas mayores radica en el número significativo de casos registrados en las diferentes instituciones del estado de Campeche, tal como la Casa Hogar del Abuelo. Es por ello que la presente investigación ha tomado como unidad de análisis a los adultos mayores entre varones y mujeres que manifiestan presentar casos de abandono. Está, por ejemplo, lo que es la atención a la familia, como la organización social básica es la producción de la vida en sus casos que son biológicos, psicológicos, sociales y en la vida cotidiana. Es un espacio pues contradictorio, es un lugar privilegiado de la intimidad subjetiva, de construcción de identidades, de procesos de individualización. Dentro de la propia red familiar existen unas relaciones que son recíprocas, que es en la parte, por ejemplo, la familia apoya al adulto mayor y el adulto mayor hacia la familia. Cuando no existe esta reciprocidad, algunas familias se plantean dejar de responsabilizarse del cuidado del anciano y que éste sea asumido por una institución sanitaria. Las relaciones entre el anciano, sus hijos y nietos pasan por dos etapas fundamentales, que es el anciano es independiente y no tiene problema de salud, que es cuando es joven, y aparece la otra contraparte, que es aparecen los primeros problemas de salud. El anciano deja de tener el mismo peso dentro de la familia. En cuestión de lo que es el abandono de la persona adulta mayor, comparte elementos comunes entre los que se encuentran el dejar de cuidar, el dejar de existir, dejar solo, dejar sin atención, y aplica no solo a personas, sino también a todo tipo de objetos, animales o actividades. La norma oficial mexicana para la prestación de servicios de asistencia para los adultos mayores establece que el adulto mayor en estado de abandono es aquel que presenta cualquiera de las características siguientes, que por ejemplo es la carencia de familia, el rechazo familiar, el maltrato físico o mental y la carencia de recursos humanos. Según la Ley de los Derechos para las Personas Adultas Mayores, en el artículo 3, menciona que el abandono de personas adultas mayores es todo acto de aislamiento o hacinamiento sistemático, permanente, consistente y deliberado, entendidos como una exclusión o como actos discriminatorios o de menosprecio hacia su persona. Los resultados en la encuesta nacional sobre discriminación en México en el 2010 muestra que en México las personas adultas mayores son consideradas el cuarto grupo de población vulnerable a la discriminación. Algunas formas de discriminación son las cometidas por las y los integrantes de sus familias, que se reflejan en abuso, explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos, según CONAPRED en el año 2010. Según el estudio realizado en Costa Rica, 600 casos con síndrome de maltrato, se describe el perfil de personas adultas mayores víctimas de maltrato, negligencia y abandono. Las personas adultas de 75 años y más, el sexo femenino presenta un 70% de los casos, deterioro cognitivo, dependencia funcional en actividades de vida diarias básicas e instrumentales, sentimientos de soledad y aislamiento social, dependencia emocional de la persona adulta mayor con el ofensor, dinámica familiar conflictivo e historias conflictivos de violencias familiares, características de manipulaciones. Y en caso de las causas del adulto mayor, menciona el autor blanco
en cuestión del abandono económico, el abandono social, el abandono por parte del... En tipos de abandono en los adultos mayores, según los autores, que es Elvira y Granada, también menciona el abandono físico, descuido total o tránsito por parte de sus allegados a las necesidades más importantes, abandono emocional y psicológico, sucede por la ausencia de respuesta a las necesidades de contacto afectivo del anciano, ausencia de contacto personal, y otros autores también mencionan que está el Maestra abandono Leonor, parcial. Perdón, le quedan 3 minutos. Sí, el abandono parcial y está el abandono total. En cuestión de lo que es el estado emocional del adulto mayor, de acuerdo a García Martínez, están lo que es las primarias y las secundarias. En las primarias pueden ser denominadas también como básicas, discretas, universales, elementales o puras, como el placer, el interés, sorpresa, tristeza, ira, asco, miedo y desprecio. En las secundarias pueden ser las denominadas como sociales, morales, complejas o derivadas, siendo generalmente una combinación de emociones primarias, la ansiedad, la culpa y la vergüenza y los celos. Y aquí podemos concluir lo siguiente. Dentro de los instrumentos aplicados, el 75% de los adultos mayores manifiesta sentir tristeza o al no poder ver a sus familiares, sentirse solo frecuentemente y queda una nula participación o casi de los familiares. Y siendo esta parte, decimos que pues el adulto mayor en el estado mayor experimenta sentimientos de frustración, de tristeza, y ya que el abandono por los familiares allegados produce una desestabilización tanto como física, poniendo en juego su adaptación dentro de la ya sociedad. Las personas mayores merecen vivir esta etapa bajo condiciones dignas, reconocimiento social, filial, por parte de toda su familia. Y agrego lo que son las biografías y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradezco que haya terminado en tiempo. Sin duda, este es un tema muy interesante. Es mi línea de investigación. Estoy así como atándome para no hacer comentarios porque tenemos el tiempo encima y quisiera que todos los que estamos como ponentes tuviéramos la misma oportunidad de presentar cuando menos 10 minutos su tema de investigación. Entonces, voy a continuar con la siguiente ponencia, que es de un alumno. Esa parte me agrada porque es un estudiante de la licenciatura en Trabajo Social de la Escuela de Estudios Superiores de Yecapixtla, con subsede Tetela del Volcán. Él es Yair Alejandro Villanueva Castro. Por ahora no tiene alguna línea de investigación, pero estoy seguro que al estar escuchando tantas ponencias de temas tan diversos, seguramente se le ocurrirá y seguirá su formación. Permítame. El título de la ponencia es Familias Actuales y Trabajo Social. Perdón. Yair, ¿estás con nosotros? ¿Quieres que te ayude a presentar? Por favor, buenos días. Ok, entonces déjame localizo tu diapositiva y entonces empiezo a compartir como en cualquier otro congreso y como cualquier ayudante que voy a hacer contigo, tú simplemente me dices siguiente y yo le paso a la presentación, ¿sale? Muchas gracias. Listo, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Es un gusto poder estar como estudiante y como ponente en este congreso. La verdad creo que es una experiencia muy grata. Mi nombre es Yair Alejandro Villanueva Castro. Soy procedente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la Escuela de Estudios Superiores de Yecapixtla, sede Tetela del Volcán. Y bueno, mi tema son las familias actuales y trabajo social. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con los conceptos básicos dentro de esta presentación. La que sigue, por favor. Bueno, tenemos que la familia es un grupo de personas unidas por algún parentesco. Esta unión se puede conformar por vínculos consanguíneos
o un vínculo constituido y reconocido legal o socialmente, como puede ser el matrimonio o la adopción. Esto quiere decir que no siempre precisamente tenemos que tener un lazo sanguíneo que nos una, sino que de alguna manera hemos visto que la adopción de alguna manera ha ido aumentando en ciertas entidades por el hecho de que muchos no quieren tener hijos y aún así se puede formar una familia, ¿no? Tenemos diversos tipos de familias que o son alguna. La que sigue, por favor. Bueno, el contexto actual que tenemos dentro de las familias en la actualidad, la que sigue, por favor, encontramos una gran pluralidad de composiciones familiares, como ya mencioné anteriormente, homoparentales, reconstruidas, extensas, adoptivas o de acogida, que estas se encargan de alguna manera de coadyuvar en cuestión para poder dar a la sociedad individuos de alguna manera que favorezcan dentro de. No podemos negar que existe una gran riqueza y hay que tener presente la tendencia de los núcleos familiares hay veces que son más reducidos e individualizados, ¿no? En años anteriores veíamos que un matrimonio tenía alrededor de 10 hijos y en la actualidad con uno que tenga es suficiente, ¿no? Aquí es donde vemos que la familia es un concepto, un cambio, es un grupo dinámico que va cambiando junto con las necesidades que se van presentando dentro de la sociedad. La que sigue, por favor. También las dinámicas y los roles de género dentro de las familias han cambiado, ¿no? Van cambiando, tanto de la pareja como de los padres, de los hijos, basándose en los principios más igualitarios. En tiempos atrás recordaremos o veíamos cómo es que el padre era el que tenía la autoridad dentro de la familia. Esto quiere decir que pues nadie más podría tomar como que decisiones importantes si no es él o si él no las autorizaba, ¿no? Y en la actualidad estamos en un tiempo en donde ni el papá es más ni el hijo es menos, sino que estamos al mismo nivel y todos podemos tomar las mismas decisiones que sean para el bien de nuestra familia, sin necesidad de estar consultando o dependiendo del padre de alguna manera. Pues de alguna manera esto afecta las relaciones entre los padres y los hijos porque ya no está la estructura jerárquica y que se mencionaba anteriormente, ¿no? Sino que las relaciones ya son más democráticas y debemos de tener presente, como ya lo mencionaba, que ese concepto es dinámico, ya que va cambiando con el paso del tiempo a medida que avanza su ciclo vital, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí se realizó un pequeño estudio en ciertas comunidades del oriente de Morelos, donde se ve y se trataba de localizar cuáles son las familias tal vez que más abundan todavía, ¿no? En la actualidad, ese trabajo fue realizado igual por compañeros de mi salón del séptimo semestre de la licenciatura en trabajo social, y vemos que en la comunidad de Tetela, de Volcán, el tipo de familia que más abunda es la familia extensa. Ajá, esto quiere decir que es una localidad en donde pues todos viven dentro del mismo terreno en cuestión de que todos se juntan para poder realizar acciones en favor de. En Ocuituco, la familia el tipo de familia que más se encuentra es una familia nuclear, al igual que en Yecapixtla, Zacualpan, Atlatlaucan y parte de Cuautla. Vemos cómo es que en la actualidad todavía sigue abundando la familia nuclear y sin embargo, como ya lo mencionábamos anteriormente, esto ya no
ya no es tan, de alguna manera, fácil de encontrar, ¿no? Una familia nuclear como tal, ya que esto va cambiando y como sabemos, hay familias homoparentales, monoparentales, y sin embargo sigue existiendo la familia nuclear, porque también hay que dejar en claro que hay veces que los demás tipos de familia, como la monoparental o la homoparental, no están todavía bien vistos por la sociedad. Todavía nuestra sociedad no está consciente, no está tan abierta en ese sentido, tan preparada para seguir viendo este tipo de familia. La que sigue, por favor. Sí, Yair, te quedan 3 minutos. Sí, la voy a concluir. Vamos con las conclusiones. La que sigue, por favor. Y bueno, como conclusión tenemos que los tipos de familia que hemos mencionado tal vez son algunas familias contemporáneas y estas son aquellas que existen a partir de los años 60, que se caracterizan por no precisamente ser una familia nuclear o tradicional, pero sin embargo, como ya lo estábamos mencionando, son familias que van evolucionando y el concepto es muy dinámico, es muy cambiante. No nos podemos centrar nada más en una familia nuclear o tradicional. Entonces, como conclusión y como dentro de la profesión, nosotros tenemos el deber de conocer las características esenciales de cada tipo de familia. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra profesión se basa en la intervención individual, grupal y familiar. ¿Por qué? Porque la familia es un grupo. Entonces, debemos conocer las características esenciales de cada tipo de familia para que la intervención dentro de ella sea exitosa y tenga el resultado mejor posible. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jair. Muy interesante el trabajo. Hablar de familia, pues es un tema siempre vigente. Además, pues todos, al menos a mí me interesa mucho y me da alegría ver que los alumnos se arriesgan a compartir sus experiencias. Arriesgarse, pues porque a veces nuestras emociones nos ganan, pero qué bueno que estás compartiendo tu documento. Porque un trabajo de tesis, porque me imagino que el resultado de tu tesis, pues generalmente ya no lo ocupas para presentarlo y se queda guardado ahí en el escritorio, pero darlo a conocer es muy, muy importante. Bien, tenemos como siguiente presentación. También creo que es el resultado de una tesis. Es de Dinora Elizabeth Palos Rodríguez y de Jesús David Amador Anguiano. Dinora es licenciada en Trabajo Social. Pertenece a la Universidad de Colima. Su línea de investigación es Relaciones de Parejas Informales y el título de su ponencia es Relaciones de Parejas Informales en Jóvenes de Bachillerato, Rupturas y Efectos. Dinora, dejamos el micrófono a tu servicio. Gracias, buenos días. Ori, comparto pantalla. Pues buenos días, como ya mencionaron, mi nombre es Dinora Elizabeth Palos Rodríguez. Mi tema son las relaciones de pareja informales en jóvenes de bachillerato, rupturas y efectos, en colaboración con el doctor Jesús David Amador Anguiano. Empezaré diciendo que las relaciones de noviazgo informales son relaciones que se caracterizan por compartir tiempo, contacto físico, direccionarse hacia el disfrute con pedidos de fidelidad, pero sin compromiso de respeto o lealtad hacia el otro y sin construcción de confianza o intimidad. También menciona Villaseñor Farías, 2005, citado en Rojas, Solís y Flores. Él menciona que puede tener diversas percepciones como salir, andar, novios formales, de forajidos sin permiso, de manitas calientes, sin caricias íntimas o relaciones sexuales, amantes y calientes. Pues las relaciones de noviazgo informales se caracterizan por nada más experimentar o pueden disfrutar en algunos casos, de relaciones sexuales, que es lo que algunos buscan.
y pues no se busca una fidelidad como en una relación de pareja. Las relaciones informales, también llamadas amigobios, es una relación de parecer novios sin ningún compromiso. También son relaciones que suelen comenzar con la exploración, gusto, atracción y pueden adquirir un nuevo significado que en ocasiones repercute emocionalmente o bien en la toma de decisiones para futuras relaciones. Esta investigación se orienta a conocer dos aspectos: los motivos y repercusiones que propicia al tener este tipo de relaciones informales. Los objetivos se delinean hacia los aspectos siguientes: conceptualización de las relaciones de noviazgo entre los jóvenes, motivos y expectativas del establecimiento de las relaciones de pareja informal y los efectos y consecuencias de las rupturas en las relaciones de pareja informal. En la metodología, pues tenemos que es un enfoque cuantitativo, es un alcance exploratorio descriptivo, muestra por conveniencia. Esta investigación se llevó a cabo con los jóvenes del bachillerato número 8 y 15 de la Universidad de Colima. Se utilizó un cuestionario en formularios de Google. De este cuestionario se contestaron 439, de los cuales 125 alumnos han tenido relaciones de parejas informales. El análisis se realizó a través del software SPS y también este análisis considera tablas de frecuencias y cruzadas. Tenemos la contextualización de las relaciones de noviazgo informal entre los jóvenes. De los 125 que experimentaron las relaciones de pareja informal, 74 fueron mujeres y 51 hombres. Respecto a las edades, en su mayoría se encuentran entre los 16 y 18 años, pues el 47.5% tenían 18 años, el 26.3% con 17 años, el 18% con 16. Respecto a su preferencia sexual, el 77.9% eran heterosexuales, el 15.6% bisexuales, el 4.9% homosexuales y el resto tenían otro tipo de preferencia sexual. Respecto a la frecuencia de las relaciones de pareja informal, de los 125 jóvenes, el 68.9% ha sostenido de 1 a 3 relaciones, el 17.2% de 4 a 6 y con menor frecuencia quienes han tenido más de 7. Cabe mencionar que pues, los días de duración de las parejas informales en los jóvenes, el 87.7% oscila entre 1 y 7 días, un 4.9% duraron de 8 a 16 días, el 1.6% duraron de 17 a 30 días y el 4.9% más de 31 días. Aquí nos podemos dar cuenta que en la mayoría su tiempo estimado es de 7 días, donde se da nada más la exploración, interactuar, desarrollan actividades juntos o bien de experimentar las relaciones sexuales. La edad de inicio de las relaciones de pareja informales que son experimentadas por los jóvenes destaca el 72.1%, quienes lo hicieron entre los 14 y 16 años de edad, el 13.9% de los 17 a los 18 años y el 11.5% de los 11 a los 13. El resto no contestó. Las relaciones casuales en los jóvenes se concentran entre los 14 y 16 años de edad, con menor proporción antes de los 13 años y después de los 17 años. Este escenario que delinea el grupo de edad en que se desarrollan las relaciones de pareja informales. Aquí está una tabla donde se muestran los motivos y expectativas de las relaciones de pareja informales, que son diversos motivos, entre los cuales se destacan el 65% lo asociaron a la forma de ser la persona, el 54% lo hicieron por la atracción física que tuvieron hacia la pareja, el 26% tal vez y definitivamente un 20% esta no fue la razón. El 51% iniciaron una relación de pareja informal por experimentar lo que se sentía, a lo cual el 19% no y el 30% tal vez. El 33% coincidieron con la necesidad de recibir apoyo emocional. Otros motivos que dieron pauta a estos jóvenes para experimentar este tipo de relaciones informales fue la forma de ser de la persona y el apoyo emocional que esperaban de una relación. También se les cuestionó cuáles expectativas tenían sobre esta relación de pareja informal, en las cuales se identifica el deseo de formalizar la relación de pareja informal. El 45% eso esperaban, el 30% de ellos no y el 25% tal vez.
Además, el 51% de los jóvenes esperaban recibir cariño y comprensión, el 23% no, mientras que el 26% tal vez. El 38% de los estudiantes deseaban ser escuchados, un 34% no descartaron esta perspectiva y solo el 28% no. Esta situación nos invita a identificar que en ocasiones los jóvenes necesitan a alguien que los apoye en sus necesidades y problemas personales o escolares. Por otra parte, el 71% esperaban respeto en la relación, el 18% tal vez y el 11% no lo consideraron. De lo cual, Dinora, discúlpame, te quedan 3 minutos. Ok. Estas características se orientan a la exploración de la sexualidad, compartir un espacio y tiempo con la pareja, el disfrute del momento, pero sin compromiso, como sucedió con los jóvenes entrevistados. También se muestra que un 66% esperaban pasar un rato agradable, junto con el 21% que esta era una posibilidad, mientras que el 13% no. Además, la simple exploración y el saber lo que se sentía fue el motivo que impulsó al 39% de los jóvenes y el 30% no lo descartaron y el 31% definitivamente no. También están los efectos y consecuencias de las rupturas en las relaciones de pareja informal, que pues también fueron varias opciones. Ante la ruptura de estas relaciones informales, se identifica que el 49% no se les dificultó y el 29% sí y el 22% en ocasiones. Ahí se puede mostrar que en su mayoría no les afectaba tanto una ruptura de relación de pareja informal. Las respuestas de los jóvenes muestran una tendencia a no tener dificultades al momento de dejar de establecer la relación informal. Situación similar sucedió al preguntar si estaban arrepentidos de haber mantenido relaciones de pareja informal, ya que el 53% no lo estaban, el 24% sí y el 23% consideraron que tal vez. Los efectos de mantener relaciones de pareja informal fueron evidentes en la relación que se mantuvo posterior al rompimiento, pues el 53% de los jóvenes manifestaron cambios en su relación hacia la expareja informal, mientras que el 26% en ocasiones les afectó. También aquí se muestra otra tabla que muestra pues qué tanto les afectó en estos diferentes aspectos. Pues por cuestiones de tiempo, pues ya voy a pasar a las conclusiones y pues ya después los invitaría a que lean la ponencia. Es un tema muy interesante. Pues para finalizar, este tema lo empecé por cuestiones de que yo conocí amistades de que pasaban por esto, que en su mayoría, sí les afectaba porque esperaban una relación formal. Pero cuando tienes una relación de pareja informal, debes de marcar desde un inicio qué es lo que tú esperas, lo que buscas, establecer unas reglas donde digas, ¿sabes qué? Esto no es un compromiso, nada más quiero experimentar, quiero saber qué es, solo quiero tener relaciones. Entonces, sobre todo tener este cuidado al mantener una relación de pareja informal. Establecer desde un principio qué es lo que quieres en una relación de pareja, ya sea informal o de pareja formal. De mi parte sería todo. Muchas gracias, Dinora. Muy interesante también el tema. Para todos los que nos están escuchando, pueden darse cuenta del abanico de temas de investigación que se tiene desde la perspectiva de trabajo social, y eso sin duda despertará en toda nuestra audiencia una gran cantidad de interrogantes, una gran cantidad de líneas de investigación, y pueden encontrar en estas ponencias y en las demás que están en el Congreso algunas respuestas y algunas ideas que le den sentido a lo que quisieran hacer. Voy a pasar a la última presentación de esta mesa. También es una estudiante de trabajo social. Su nombre es Andrea Margarita Rodríguez Jiménez, quien junto con Diana Guadalupe Reyes Moreno y la maestra Ana María Ursúa Salas, todas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, van a presentar la ponencia Educación en la Ciudadanía desde la familia y la universidad. Y la línea de investigación es trabajo social y familia. Andrea, ¿estás con nosotros? Sí, aquí estoy. ¿Puedes presentar, por favor? Te dejo el micrófono y la pantalla. Sí, gracias. Gracias a ti.
¿Ya se ve la pantalla? Ya. Buenos días. Esta investigación estuvo a cargo de Diana Guadalupe Reyes Moreno, Andrea Margarita Rodríguez Jiménez y la maestra Ana María Úrsula Salas. Somos de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes y la investigación lleva por nombre Educación en la Ciudadanía desde la familia y la universidad. Se estableció como planteamiento del problema Educación en la Ciudadanía desde la familia y la universidad. Es importante recalcar que en la actualidad la educación para ser buenos ciudadanos es un tema de vital importancia, pues es de mayor valor que los ciudadanos reciban una educación desde la familia y así reforzarlos en el transcurso de la educación, inculcando los valores pues para que sean buenas personas. Como gran pregunta se planteó, ¿a los jóvenes se les educa para la ciudadanía en la familia y en la escuela? Como objetivo general, pues consiste en conocer si los jóvenes universitarios se les educa para la ciudadanía en la familia y en la escuela. También se plantearon 4 objetivos particulares, los cuales consisten en lo siguiente. Conocer cuáles son los valores éticos que identifican los jóvenes con relación a la ciudadanía, saber si los jóvenes universitarios identifican a quién corresponde educar, analizar qué acciones identifican los estudiantes que deben llevar a cabo como buen ciudadano y conocer si identifican los derechos y obligaciones del buen ciudadano. Es importante hablar sobre este tema porque así se da a conocer que los jóvenes universitarios no solo son eso. Ellos llevan una educación desde su hogar que en sus estudios y a lo largo de su vida se ha ido reforzando, tomando en cuenta sus valores éticos dentro de la ciudadanía. Hablar de ciudadanía es hablar de un tema de gran importancia, pues también implica hablar de derechos y deberes. La educación en ella es fundamental, pues es básica la enseñanza tanto en la familia como en la escuela. Pues es visto que el día de hoy la sociedad no toma en cuenta los valores aún sabiendo de su existencia. No hacen por adaptarlos a su vida y esto perjudica en una convivencia diaria, pues los valores, como sabemos, es una guía de cómo deben actuar. Una vez establecido el planteamiento del problema, se llegó al marco teórico, donde se presenta la teoría en la cual se basa la investigación, así como también la tesis que contiene información relevante al tema. Se consideraron 5 conceptos básicos, los cuales consisten en lo siguiente. El primero es Kant, señala que la educación es un arte cuya pretensión central es la búsqueda de la perfección humana. Esta cuenta con 2 partes constitutivas, la cual es la disciplina y la instrucción. Según Neumann, la universidad es un lugar que enseña el saber universal y se enfatiza tanto en las palabras saber y enseñar. Lidia Guzmán considera que la familia es una institución y o grupo de personas con lazos consanguíneos o no, que viven bajo un mismo techo y también se le define como la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia. Es importante mencionar que aquí es donde se forjan los valores, que es algo sumamente importante para llegar a tener un mejor estilo de vida, que estos pues posteriormente se transmiten a la sociedad. Janowski define la ciudadanía como la membresía pasiva y activa de individuos en un Estado-nación, que tienen ciertos derechos universales y obligaciones en un nivel de igualdad. También ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en relación con la sociedad en la que vive. Estos pues deben ser cumplidos por el ciudadano, ya que ellos son los responsables al estar en la convivencia con la sociedad. Y como último concepto, pues tenemos los valores. Acosta los define como aquellos principios y virtudes que caracterizan a una persona y se consideran típicamente positivos o de gran importancia por un grupo social. Por lo tanto, pues los valores se pueden clasificar por su importancia según las prioridades de cada persona. Estudios previos. La investigación se basó en la teoría general de sistemas. Esta teoría pues, fue diseñada por Bertalanffy en el año de 1947. Esta teoría menciona que cualquier cambio en un miembro del sistema afectará a todos los demás. También menciona que esta teoría engloba la totalidad de los elementos del sistema estudiado, así como también las interacciones que existen entre los elementos de interdependencia entre ambos. Para él, esta teoría debería constituirse en un mecanismo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, y al mismo tiempo como un tipo de instrumento para la formación y preparación de los científicos. En otras temáticas se hace mención al libro publicado por la autora Rosa María Rodríguez, que es la de Educación en ámbito universitario, propuestas y experiencias.
donde menciona que el aprendizaje de los estudiantes se hace a base de las actitudes y relaciones del docente. Y pues también menciona que influyen en ellos mismos, ya que se considera que la formación de valores debe ser algo que empape de modo transversal la formación universitaria, si es que se quiere que los alumnos y futuros profesionales tomen las decisiones adecuadas en una sociedad más compleja. Establecido el marco teórico, se definió el método y los materiales. En este apartado se muestra la hipótesis seleccionada para realizar el cuestionario a los y las estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social de primero, tercero, quinto, séptimo y noveno semestre. Como hipótesis, se planteó si hay educación en la familia y en la escuela, se crean buenos ciudadanos. Y también se establecieron dos variables, la variable independiente, que es educación en familia y escuela, y la variable dependiente, que es buenos ciudadanos. El instrumento cuantitativo consta de 45 preguntas, 41 de ellas son preguntas cerradas y 4 abiertas, el cual fue Comentar que aplicado tiene 3 minutos para cerrar, por favor. Sí, gracias. El cual fue aplicado a las estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social. Bueno, a continuación se muestran algunas gráficas, las cuales se basan en los 4 objetivos particulares. La primera gráfica corresponde a la pregunta: ¿qué valor crees que es primordial que tenga una persona para que haya una mejor convivencia en la sociedad? La variable respeto se representa con un 84%, que fue escogido por los estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social. Por otro lado, la variable lealtad, que está representado por un 4%. Y pues es importante mencionar que se considera que los valores son representaciones de sus intereses y la manera en que se efectúan es de gran importancia para el desarrollo de unos buenos ciudadanos. La segunda gráfica corresponde a la pregunta: ¿quiénes son los principales responsables para la educación en la ciudadanía? La gráfica muestra que la variable familia fue escogida por los alumnos con un porcentaje del 56%, seguido por la variable gobierno con un 28%, como consiguiente la variable sociedad con un 12% y para finalizar la variable escuela con un 4%. Pues se considera que la ciudadanía depende de la sociedad en sí, ya que esta abarca familia, escuela y gobierno. La tercera gráfica responde a la pregunta: ¿de qué manera participas en la ciudadanía? De la población encuestada se encontró que el 48% escogió la variable votando, siguiendo con un aproximado del 23% de la variable ayudando a personas, y por último el 21% correspondiente a la variable ejerciendo el rol. Constantino comenta que por participación ciudadana se entiende aquel proceso por el cual los sujetos desarrollan una acción con el ámbito público o político, por el cual los ciudadanos se involucran en la ciudadanía de diferentes formas, pero sí están siendo activos. Y la última gráfica corresponde a la pregunta: ¿conoces tus derechos y obligaciones? La gráfica pues representa el 100% de la población, de la cual el 96% dio como la respuesta sí, mientras que el 4% dio la respuesta no. Es importante que los jóvenes conozcan e identifiquen sus derechos y obligaciones para así aplicarlos de manera correcta. Como conclusión de resultados, al hablar de ciudadanía, se cree que solo se basa en ser parte de esta, mas sin embargo va más allá de lo que se piensa, ya que esto implica pues labores y formación, teniendo en cuenta los derechos y obligaciones del ciudadano para el buen desarrollo. Pues esto hace mención a los factores que son ser parte de algo, estar en algún entorno social, donde se tenga un espacio en común, sentirse parte y pues tener la capacidad de hacer y decidir. Como conclusión general, pues se pudo conocer que una cantidad considerable de ciudadanos considera que la educación empieza desde el núcleo familiar, es decir, que se cree y se afirma que la educación principal corresponde a los padres de familia. Respecto a la información que se les ha brindado, se considera que no es suficiente lo que se les ha compartido, es decir, que se necesita orientar y asesorar para que identifiquen las formas de participación y cuáles son sus derechos y obligaciones, así como también involucrarse activamente en la sociedad. Y pues por último, las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos mucho que nos apoyes con el tiempo, porque ya empiezan los siguientes trabajos de la siguiente mesa. Les vamos a proyectar las constancias, las cuales se les hará llegar a través del chat de la mesa 16. No alcanzo a leerla, ¿me ayudan a ampliarla, por favor? Bueno, la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social, la CANITS, y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, Región Coatzacoalcos, Minatitlán, otorga la presente constancia, en este caso a Ana María Ursúa Salas,
por su destacada participación en calidad de ponente en el tercer Congreso Nacional e Internacional en Trabajo Social, Redes Temáticas de la Investigación Social, con el tema Educación en el Cuidado desde la Familia y la Universidad. Se extiende la presente en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, a los 21 días del mes de agosto del 2021. Lo firma la directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, la doctora Georgina Hernández Ríos, y el presidente de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social, el doctor Martín Castro Guzmán. Bien, los invitamos a continuar en los trabajos de este tercer Congreso de Investigación Nacional de Investigación en Trabajo Social, Redes Temáticas de Investigación. Continuamos con mesas de trabajo de 11 a 1 y a la 1:25 tenemos la clausura del evento. Nos da mucho gusto haber estado con ustedes. Agradecemos su comprensión y apoyo con los tiempos. Lo que pasa es que pues generalmente se busca que todos tengamos oportunidad de participar. Comentarles que muchos de los documentos que están presentando están ya en proceso de dictaminación y muchos se podrán publicar en algunos libros que ya la academia está preparando y entonces podrán revisarlos detenidamente. Muchas gracias a nombre de la mesa, de los coordinadores de la mesa, el doctor Jesús David Amador Anguiano con el apoyo técnico y de mi compañero el doctor César Alfredo González González en la coordinación de esta mesa. No sé si tengan algo que decir, compañeros. No, yo es todo. Gracias. Gracias a Muchas todos. gracias por la invitación. Bueno, Excelente evento. Hasta luego. Nos podemos quedar aquí.